mientras ya te aseguras que lo tienes apagado, te voy a pedir que abras tu preciosa Biblia en el Evangelio de Jesús narrado por Lucas, en el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y nos vamos a ir hasta el versículo 38 y te pido que una vez lo tengas te vayas poniendo en pie. Y así voy sabiendo quién lo tiene. Lucas, capítulo 23, versículo 38. A los que no han traído sus Biblias, no se preocupen porque las tenemos también aquí en las pantallas, la lectura. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor, Lucas, capítulo 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ahí sobre la cruz de Jesús colgaba un letrero en diferentes idiomas y esto es lo que decía: este es el Rey de los judíos. Esa es la única fuente de acusación que encontraron contra nuestro Señor Jesucristo. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos, mi buen Dios, por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya libertad, mi Dios, en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? He explicado en más de una ocasión, sobre todo los miércoles en los cultos de estudio bíblico, que todo aquello que la Biblia repite en varias ocasiones, hay que prestarle atención. Todo lo que se repite en la Biblia es muy importante. Todo es importante, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todo es importante. Pero todo aquello que tiene un patrón de repetición en la Biblia tiene una extra importancia. La repetición, todos los académicos lo dicen, todos los magistrados, que el método más efectivo a la hora de enseñar, ya sea a niños, adultos, a cualquier persona, es la repetición. Repetir y repetir y repetir lo mismo y repetir lo mismo y atacar la misma verdad desde diferentes ángulos. Esa es la manera más práctica de poder enseñar algo, repetir lo mismo. ¿Tú sabes por qué al cruzar un semáforo o una carretera tú miras a los lados? Porque tus padres cuando eras un niño te repitieron hasta la saciedad: no cruces sin mirar. Mira para los lados. Y eso se te ha metido tan adentro que ya por inercia, ya no tienes quizá a papá y a mamá que te lo recuerden, pero la repetición, la constante repetición hace que tú no te atrevas a poner un pie en la carretera sin antes mirar a ver si viene algún coche. Pablo dijo que para él no era molestia repetir las mismas cosas a la iglesia. Pablo repetía mucho las mismas enseñanzas y dijo: mira, para mí de verdad que no me es molestia. Yo no me aburro diciéndoles lo mismo. Es más, para vosotros es de provecho, dijo él. Pablo estaba repitiendo siempre las mismas verdades, porque en la repetición hay bendición. Tengo un amigo que es pastor, él está pastoreando ahora mismo en Madrid, muchos de ustedes lo conocen. A él le entregaron una iglesia en Madrid porque, bueno, hubo algunos asuntos y lo pusieron a él al frente. Él cuando fue para allá, dice que el primer mensaje que sintió compartir a la iglesia de parte del Señor estaba basado en 1 Corintios capítulo 13, y él hablaba del amor. Hablaba del amor, de que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta.
y predicaba acerca de eso, y se dio cuenta que entre los miembros de esa iglesia había, yo sé que esto te va a sonar a chino porque aquí no pasa, pero entre los miembros de esa iglesia había diferencias, había roces, resulta que había una que no se hablaba con la otra, y este pastor, que eso es listo, él se fijó, y dice, con esas andamos, ¿no? El siguiente domingo, cuando se sube al púlpito por segunda vez delante de esa iglesia que se le había puesto para pastorear, le dice a la iglesia, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Y dice que repitió literalmente el mismo mensaje que el domingo pasado. La iglesia se quedó sorprendida, pero ¿por qué repite lo mismo? Pero es que el tercer domingo repitió lo mismo. Y así estuvo, me cuenta, 3 meses, 12 domingos, predicando el mismo mensaje del amor. Y no se detuvo, lo repitió una y otra vez, no se detuvo hasta que los hermanos se amaran, hasta que se reconciliaran, hasta que practicaran la repetición que la palabra de Dios dice de amaros los unos a los otros. ¿A cuánto les gusta subrayar frases importantes cuando leen? ¿Sí? ¿Ustedes es de los que subrayan las Biblias? Hay personas que no les gusta, bueno, es respetable, a mí sí, sobre todo una en particular que tengo, que es mi Biblia. Esa sí me gusta subrayar, apuntar, pero cuando leo libros me gusta subrayar frases importantes. Es como que quiero destacarlas y después quizá en un futuro digo, me acuerdo de algo, esto estaba en este libro, yo solamente tengo que abrir ese libro y buscarlo amarillo. Yo siempre subrayo en amarillo lo importante, lo verde otro tipo de cosas y lo rosa o azul, no sea chismoso, otro tipo de cosas, ya le contaré el qué. Pero lo amarillo es lo importante. Por cierto, si tienes un libro mío, devuélvemelo, te lo pido por favor. Y yo siempre lo hago y solamente tengo que abrir el libro y me acuerdo, digo, mira, esto es importante porque lo subrayé, esto es importante. Y te digo esto porque creo que la repetición es ese subrayador de Dios. Es ese método de llamarnos la atención, de decir, todo es importante. Toda la palabra de Dios, todas las escrituras es inspirada por Dios. Pero la repetición, ahí hay algo importante. Y te digo todo esto porque la historia que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, esa historia donde no solamente se nos muestra a Jesús crucificado, el cartel que tuvo arriba, y esos 2 malhechores que fueron crucificados juntamente con él, esos 2 ladrones, está repetida esta historia en los 4 evangelios, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. En los 4 evangelios se repite la misma historia. Así que déjame hablarte por un momento de estos 2 crucificados. ¿Quiénes eran estos 2 hombres? ¿Quiénes eran estos 2 crucificados que murieron al lado del Señor, uno al lado del otro? Mateo nos dice que ellos eran ladrones. Dice Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Claro, nosotros cuando leemos o escuchamos la palabra ladrón, pensamos en ese que se te acerca por detrás y quizá te quita la cartera, te quita el móvil. En el peor de los casos, ese hombre o esa mujer que entra en una casa cuando no hay nadie y roba y saquea. No estamos hablando de ese ladrón. No estamos hablando de ese ladrón porque quiero que entiendas dónde está. Y está en una cruz muriendo. Ya les he explicado en otras ocasiones que Roma era cruel, era muy cruel el Imperio Romano, pero Roma no crucificaba a un ladrón de carteras, a un ladrón de monedas, ni a un ladrón que entraba en una casa, no. Quizá lo castigaba duramente, quizá lo latigaba, puede ser. Incluso puede ser que le cortaran las manos, pero no lo mataban, no lo crucificaban. Así que el hecho de que Mateo nos diga que eran ladrones y que estaban en una cruz muriendo por ser ladrones, nos habla del tipo de ladrones que eran, y eran esos que se escondían en los caminos, porque acuérdate que en los caminos no había luz antiguamente y la gente tardaba días en desplazarse de un lugar a otro, y se escondían en los caminos, y cuando veían a una persona que venía sola o a unas personas que ya tenían cierta edad, lo que hacían era asaltar a esa persona y le robaban todas sus pertenencias, lo golpeaban, incluso si podían lo mataban para que nadie se pudiera chivar de que los había robado. Esta es la historia del buen samaritano. ¿Has escuchado esa parábola, verdad? Jesús habló de una parábola que decía un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, dice la Biblia, y robándole todo lo que tenían, le golpearon y lo dejaron moribundo allí en el camino. De estos ladrones se está hablando. Era gente mala, estos 2 hombres que fueron crucificados juntamente con Cristo. Pero es que Lucas no solamente dice que eran ladrones, sino que también nos pone otro adjetivo. Dice que eran malhechores. Dice Lucas 23, versículo 32, llevaban también con él a otros 2 que eran
malhechores para ser muertos. Malhechores significa que eran malos, que eran perversos. Esta gente eran criminales de verdad. Era gente mala, criminales peligrosos. Date cuenta que era gente que iba a ser crucificada juntamente con el malvado Barrabás. Ahora porque tenemos en la historia a Jesús muriendo en la cruz del medio, pero esa cruz todos sabemos que era para Barrabás. Lo que Pilato en un momento dado, a ver si lograba librar de la sentencia a Jesús, dice, bueno, a ver, ¿a quién los libro? Pero esa cruz era para Barrabás. Al final acabó nuestro Señor Jesucristo ahí, pero era para el homicida, como dice la Biblia, Barrabás. Y ahí estaban estos dos malhechores a su lado. Eran malos. Fíjate si eran malos, que cuando les pillaron con la mano en la masa, ¿a cuántos le han pillado alguna vez con las manos en la masa haciendo algo malo? Ah, mira, ¿a ti, Berta, también? Sí, dime cuenta, ¿qué te pasó? ¿Nunca te han pillado haciendo algo malo? Esta mañana decía yo que de chiquitito cogí durante un par de días la pésima costumbre. Había un amiguito que era adinerado y siempre tenía dinero y como que me acomplejé, ¿no? Y ay, siempre tiene dinerito, un par de pesetas para comprar cosas y yo no. ¿Y sabes lo que hice, no? Me avergüenzo, pero lo tengo que decir. Le empecé a coger unas moneditas al monedero de mi madre. No mucho, ¿no? Ya ves que quiere un niño de 5, 6, 8 años, ¿no? Moneditas, pesetas en aquel entonces. Y un día estaba mi madre dormida, echándose la siesta después del trabajo y dije, esta es la mía. Yo la miré, estaba bien dormida, me acerqué, estaba dormida. Y me voy a la habitación y entré a su habitación, claro, eran las habitaciones de antes, esas habitaciones de los padres que eran sagradas. ¿Recuerdas esas habitaciones donde no se podía entrar? No como ahora que los niños entran y echan a los propios padres, no, las habitaciones de antes. Y yo entro en ese templo de mis padres, en esa habitación sagrada, meto la mano en el bolso, en el monedero, lo saco, creyéndome un ladrón de guante blanco, pensando que estaba cometiendo el crimen perfecto, mi madre dormida, nadie en la casa, digo, esta es la mía, y metí y saqué aquella moneda de 5 duros. Y cuando dejo el monedero y me doy la vuelta, ¿quién estaba detrás de mí? No sé cómo se levantó mi madre, pero me pilló. Con las manos en la masa, con el monedero en una y con los 5 duros en la otra. Y yo decía, es que no... y me intenté justificar. No me acuerdo ni qué le dije, la verdad. Sé el castigo que me puso. Estuve unas cuantas semanas sin salir a la calle. Pero intenté justificarme, porque es lo que solemos hacer, ¿verdad? Siempre, a uno cuando le pillan, siempre, ya sea con la mujer, con el esposo, con los hijos, bueno, los hijos con los padres, son expertos en justificarse. No, pero es que... fíjate si estos dos eran malos, que no se justificaron. Ellos no dijeron, no, es que Roma es muy cruel y me tienen aquí. No. Ellos decían, tenemos lo que merecemos. Estamos siendo masacrados por Roma porque es lo que merecemos. Dice Lucas capítulo 23, versículo 41, que ellos dijeron, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero bueno, más allá de los delitos de estos ladrones, ¿tú sabes por qué estaban colgando de aquella cruz? ¿Tú sabes por qué estos dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús, estaban en aquella cruz? Porque fueron personas que llevaron sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Vivieron todas sus vidas sin ser temerosos de Dios. ¿Y de dónde te sacas esto? Te preguntarás. Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos estaban teniendo? Estaban muriendo en una cruz. Por lo tanto, creyentes no eran. Y si lo eran, pues habían desviado del camino. Ellos habían llevado su vida sin rendir su vida al Señor. Encima, fíjate si eran malos, eran crueles, que cuando tienen a Dios delante, cuando tienen a Cristo delante, a Jesús delante, y encima están muriendo por sus pecados, cuando tienen a Jesús, dice la Biblia que se burlaban de él. Los dos. Luego sabemos que uno cambió, pero los dos se burlaban de él. Los dos le injuriaban, dice Marcos capítulo 15, versículo 32, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Sabes lo que significa injuriar? Significa burlar, menospreciar. Seguramente como algunos de los que están aquí, que ahora porque tenemos una cara de santos que no podemos con ella. Parecemos Moisés bajando de aquel monte Sinaí, que solo hace falta que te tienes que tapar, porque tienes una luz que resplandece, Dios mío de mi vida. Pero ¿cuántos antes de ser creyentes, de tener temor de Dios, injuriaban al Señor? Quizá no contra Él directamente, pero sí menospreciaban la iglesia, los cristianos. Se reían de aquel que iba con la Biblia bajo el brazo predicando la palabra. Tenemos testimonios de hermanos que se han reído del rey por ir predicando la palabra por las calles.
Tenemos testimonios, ¿verdad? Mi suegra es una persona que constantemente está repartiendo folletos allí en Tenerife. Cantidad de rechazos ha llevado a esa mujer, menosprecios, cantidad de insultos, injurias que lo han hecho. Pero mucha de esa gente hoy está sirviendo al Señor. No voy a pedir que levanten la mano cuántos injuriaban al Señor o a su iglesia antes de conocerle, pero seguramente más de uno. Pero bueno, vamos a olvidarnos de qué fue lo que les llevó a estos ladrones a la cruz y vamos a centrarnos qué sucedió en esa cruz. Algo ocurrió en sus vidas cuando tuvieron a Jesús frente a ellos, porque dice el texto que al menos uno de ellos clamó a Dios. Al menos uno de ellos dijo, este es el Señor. Al menos uno, el otro no, pero por lo menos uno, gloria a Dios que uno al menos dijo, me tengo que arrepentir de mis pecados. En esta historia están ahí los tres protagonistas, que es Jesús en el centro, el protagonista principal. Tenemos a un malhechor, a un ladrón a la izquierda, a otro malhechor, a otro ladrón a la derecha. Y dice la Biblia que uno de ellos se arrepiente. Estos tres protagonistas, Jesús y los dos ladrones, estaban enfrentando la muerte. Sí, quizás de una manera típica, de una manera rara, porque la muerte normalmente se enfrenta o por edad o por enfermedad. En este caso era por castigo, por la cruz, pero al fin y al cabo estaban enfrentando sus últimos minutos de vida. Y es que tarde o temprano, todos enfrentaremos el día de nuestra muerte. ¿Sabías eso? Todos los que estamos aquí. Aún el niño más pequeñito que pueda haber o la niña más pequeñita que pueda haber. Todos tarde o temprano vamos a enfrentar el día de nuestra muerte. La vida terrenal no es eterna. Es más, dice la Biblia que la vida es como un soplo. Nosotros pensamos que vamos a ser eternos aquí, esto es un soplo. Cuando menos te des cuenta, estás con bastón. A ti, joven, te digo que hoy estás en la flor de la vida, que hoy estás vigoroso y estás fuerte. Hoy puedes con todo. Disfruta la vida. Sirve al Señor aún desde tu juventud, porque cuando te quieras dar cuenta, tienes 70, tienes 80. Y si no como mi abuela con 104 años, Pepín, ¿qué fue lo que me dijo? Que tú lo sabes bien. La vida se me ha ido como agua entre las manos. ¿Recuerdas esa frase de mi abuela? Con 104 años, la vida se va. Y tarde o temprano, todos vamos a morir. Así está estipulado por Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así está establecido por Dios, que vas a morir una sola vez. Está estipulado, está ordenado, está dictaminado por Dios de que todos los hombres moriremos. El salmista dijo en el Salmo 89, versículo 4, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Hay un solo testimonio a lo largo de toda la historia de la humanidad de un solo hombre que no haya muerto? ¿Uno solo? No hay. Hay un millonario, estaba por las redes sociales, tú lo conoces seguro, él se llama José Elías, ahí puse una foto yo de él. Muy conocido por las redes sociales, el tipo es un fuera de serie en cuanto en finanzas, bueno, es un multimillonario aquí, no sé si multimillonario, pero sí muy millonario aquí en España. Pero más allá de sus negocios, más allá de sus finanzas, me llama la atención este hombre porque está encaprichado en luchar contra la longevidad. Él se está gastando parte de su fortuna en un tratamiento contra la longevidad. De hecho, no sé si ya la ha abierto, va a ser en breve, va a abrir una clínica en Barcelona contra la longevidad. Él tiene claro, él sabe perfectamente que él va a morir. Él no dice, no, yo quiero luchar contra la muerte. No, él lo que dice es, estoy convencido que con este tratamiento, dice él, podemos durar más tiempo y mejor. Podemos llegar a la vejez mejor, con mejor vista, con mejor cabeza. Y él está luchando contra eso. Y así se pasa la vida a la gente, intentando luchar contra la muerte. Tú has visto sobre todo mujeres, también hay hombres, pero sobre todo mujeres que se operan y se estiran, pero ya se estiran y se estiran y se estiran y se estiran, que tú dices, que estírate todo lo que quieras, pero que vas a morir. Allí en Estados Unidos ahora se nos acercó una. Pastor Alberto, que yo ahí. Y yo la miro y digo, yo soy malo para echar edad, yo lo reconozco. Pero ¿y qué edad yo le pongo a esta mujer? Decía. Esta mujer tiene entre 20 y 90 años ahí, más o menos. Operadísima. Pero es que no se lo pueden imaginar. Yo digo, por la voz, de 70 no baja. Pero era... Me dieron ganas de decirle, mira, no te operes más, es que ya queda feo, hombre. Pareces una muchachita, pero es que vas a morir.
Hermano mío, hagamos lo que hagamos, la muerte no se puede evitar. No se puede evitar. Como dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y escucha esto lo que dice Salomón. Aquí no valen armas en tal guerra. En la guerra contra la muerte no valen armas. No hay operaciones, no hay tratamientos contra la longevidad, no hay una pastilla mágica, no hay armas contra esta guerra. Esta guerra es una guerra perdida. Todos algún día enfrentaremos el día de nuestra muerte. Yo la verdad que me pongo a imaginar y en mi tiempo a solas con el Señor, con la palabra, me imagino, ¿no?, a estos dos ladrones intentando escapar de los soldados romanos una y otra vez. Es muy raro que a una persona le pillen la primera vez, así que si ellos están colgando en esa cruz, y si la Biblia nos presenta en diferentes evangelios que eran malhechores, eran perversos, eran ladrones, estos llevaban tiempo haciendo lo que hacían, lo que pasa es que ahora le pillaron. Pero ¿cuántas veces se habrían escapado? ¿Cuántas veces seguramente corrieron delante de los romanos que le iban a pillar ya? Y ellos decían, hemos vencido una vez más a la muerte. Hemos vencido, hemos vencido. Pero el Dios de los cielos ya tenía programado dónde y cuándo ellos tenían que morir. Siglos atrás, antes de Jesús, un hombre llamado Isaías, un profeta llamado Isaías, dijo en el capítulo 53, versículo 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Siglos atrás el Dios de los cielos ya dijo, con mi hijo en la cruz van a morir unos pecadores. Van a morir uno a la derecha, uno a la izquierda, unos ladrones, unos malhechores. Y escápate todo lo que quieras. Que el día que Dios ha destinado para tu muerte, hasta ahí llegaste. Y yo pregunto, ¿cuándo será ese día para nosotros? ¿No te preocupa a ti esto? ¿No te inquieta? Sí, Diana, a mí también. A mí sí. A mí no me da miedo la muerte. Pero sí me quita un poco el sueño el cómo voy a morir. Eso sí. O sea, yo soy de los que cree, como dice el apóstol Pablo, que para mí el morir es ganancia. Yo no es que anhele eso, pero sé que cuando suceda, yo te quiero mucho, amada iglesia, pero yo me voy con mi Señor. Para mí es ganancia. Ahora, ¿cómo voy a dar ese paso de la vida a la vida eterna? Eso ya, fíjate tú que sí me quita el sueño. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera voy a tener que enfrentar la muerte? No me gusta mucho pensar en ello porque, no sé, no me gusta. Confío en el Señor, ojo, no quiero que pienses que dudo de Él o que tengo algún tipo de temor, pero sí es verdad que miedo a la muerte ninguno, pero ¿cómo voy a morir? Puede ser que ahí hay algo que todavía tengo que tratar con el Señor. Pero ¿será que nosotros podemos saber cuándo vamos a morir? A quitarnos ese miedo. ¿Será que nosotros podemos saber, descubrir de alguna manera, no sé, cuándo nos llegará el día o cuándo vamos a enfrentar el día de nuestra muerte? No. Créeme que no. Como te dije antes, lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay un hombre, no hay una sola persona que tenga potestad sobre el día de la muerte. Así que mira, puedes ir a tantos brujos quieras, a tantos santeros quieras, a tantos chamanes quieras, puedes gastarte todo el dinero que tú tengas en que te lean las manos, las cartas o lo que quiera que sea eso, porque yo nunca he participado en las obras de las tinieblas. Puedes hacer todo lo que quieras, a ver si te dicen que solo Dios lo sabe. El día de tu muerte solo Dios lo sabe. Nosotros no tenemos control sobre la muerte. Pero ¿saben lo que sí tenemos? Lo que sí tenemos es la capacidad de cómo la vamos a enfrentar. Eso sí. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos con quién, pero sí sabemos cómo podemos enfrentar ese día. Y hay dos maneras de vivir nuestra vida una vez que somos conscientes de que la muerte está estipulada para todos. Yo sé que quizás no piensas mucho en eso, ni lo hagas. Pero cuando ya sabes que tienes más pasado que futuro y ya te empiezas a plantear, ¿no? y a ver, no de cerca, pero cada vez más cerca ese momento. Hay dos maneras de enfrentar este día, que son las maneras de los dos ladrones en la cruz. Por una parte, puedes enfrentar ese día siendo desafiante, seguir siendo desafiante contra Dios, como lo fue uno de los crucificados. O la otra alternativa es rendirte por completo a Dios. Llegar a ese día rendido delante del Señor. Uno de los crucificados, a pesar de saber que iba a morir, decidió no cambiar. Voluntariamente decidió seguir injuriando al Señor Jesucristo.
Ya no tenía más oportunidades. Era como la canción de nuestro hermano Hugo, era su última oportunidad. Pero aún así decidió, yo no quiero cambiar. Veía cómo estaba todo, veía su vida, pero no quiso cambiar. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Esto está escrito en tono de burla. Él decidió seguir en su línea. Él decidió R que R, no cambiar. Seguir burlándose de las cosas de Dios. Seguía sin querer hacerle caso al Dios de los cielos. Y de verdad que me sorprende mucho porque ya no tenía más opciones de salvación. Ya sabía que de ahí se iba a la muerte. Ya sabía que o moría por asfixia o en pocos minutos venía un romano, le clavaba la lanza en las rodillas, le quebraba las piernas y hasta ahí llegaste. Era su última oportunidad, pero aún así fue desafiante, no, y se siguió riendo del Señor. Pero lo peor de todo es que así todavía hay muchas personas a día de hoy. Siguen viendo cómo está este mundo destrozado, arruinado, caótico. Siguen viendo todo el caos, todas las guerras, incluso quizás sus propias vidas están también en medio de un descontrol, pero aún así no quieren cambiar. No quieren dar su brazo a torcer delante de Dios. Como decía el pastor, no, como decía Hugo, un pulso a Dios. Y siguen batallando con Dios. Y siguen, no, yo puedo ganar. Ya te lo dijo Hugo, no te lo voy a decir yo 2 veces. ¿Quién pierde cuando echa un pulso contra Dios? Sin embargo, gloria a Dios que por lo menos el otro sí quiso cambiar. Dice la Biblia en Lucas 23:40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, atentos a estas palabras, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso cómo este hombre cambia cuando ve a Jesús, cuando se encuentra con el Señor, y lo único que le sale decir es, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Jesús. Este hombre reconoció que ya por él mismo ya no podía hacer absolutamente nada más. Lo había intentado todo, pero se le acabaron todas las oportunidades. Y es que suele pasar que mientras todo nos va bien, mientras tenemos buenos recursos, mientras la familia, el matrimonio, los hijos están bien, parece como que no queremos tener cuentas con Dios. Como me dijo uno una vez, yo le dije, mira, ¿por qué no vienes al Señor, hombre? Ven a la iglesia, escucha su palabra. ¿De qué Dios me estás hablando si mi Dios es este? Me dice. Un taco de dinero que tenía ahí, hombre. Mi Dios es este. Ah, bueno, le dije, está bien. Pero es que así somos las personas. Cuando estamos bien es como que no queremos tener cuentas con Dios. Cuando la salud está fuerte, ¿y quién se acuerda de Dios? Cuando el matrimonio está perfecto, ¿y quién se acuerda de Dios? Ahora sí, cuando la necesidad llega a nuestra puerta y toca, ¿verdad? Cuando la enfermedad nos visita, cuando las situaciones adversas se hacen presentes, allí todos, sin excepción, proclamamos las palabras de este ladrón en la cruz y le decimos, Señor, acuérdate de mí. No me olvides, acuérdate de mí, por favor, Señor. Claro, quizá ahora no, porque estamos en la flor de la vida. Algunos un poco más marchitados que otros, pero estamos en la flor de la vida y no pensamos que ese día va a llegar. No. ¿Y quién piensa que hoy puede ser nuestra última oportunidad? Nadie. Y quizá como ahora estás bien, estás tan ocupado en tus cosas que no tienes tiempo ni para acordarte de Dios, pero déjame decirte que tarde o temprano todos los que aquí estamos vamos a decirle a Dios en algún momento, Señor, acuérdate de mí. Mira mi situación. Mira en qué condición me encuentro. No me digas cómo he llegado hasta aquí. Luché toda mi vida en contra de lo que estoy haciendo y viviendo en este momento. Así que ya no me queda otra que alzar mis ojos arriba y decirte, acuérdate de mí. ¿Sabes a quién me hace recordar este hombre, este ladrón que se arrepiente en el último momento de su vida?
a un juez de Israel, que tú lo conoces perfectamente, aquel del pelo. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? De Sansón, muy bien. Sansón fue un hombre escogido por Dios desde el vientre de la madre. No hizo ningún mérito para que Dios lo escogiera. Aún antes de nacer, ya Dios lo había escogido. Ya Dios, como dice la Biblia, había puesto sus ojos sobre el embrión. Y dice, este hombre va a ser para mí. Le habla a los padres, conságrenme ese muchacho para mí. Sansón fue un hombre usado por Dios y qué maravilla como Dios lo usó. Qué fuerza le daba. Algunos dicen que estaba en el pelo, que no era en el pelo, que era la unción de Dios, hombre. Pasa que era presumido, se dejaba su pelito, pero era Dios en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en el pelo. Sansón era fuerte por ese voto que hizo con el Señor, de que le iba a servir. Pero este hombre llamado por Dios, este hombre usado por Dios, este hombre ungido por Dios, empezó a tomar malas decisiones. Se empezó a juntar con quien no debía. Y si hay algo peor que tomar malas decisiones es persistir en esas malas decisiones. Porque todos nos podemos equivocar alguna vez, ¿verdad? ¿Has equivocado alguna vez aún estando firme en el Señor? Sí. Yo sí. ¿Tú también, Amy? Bien, yo también. Pero peor aún es persistir en esa mala decisión, ¿verdad? Podemos caer, pero otra cosa es tirarte. Y Sansón seguía y seguía y seguía. Bueno, para resumirte la historia de Sansón, cuando avanzas un poquito en las páginas de la Biblia y te vas hasta el día de su muerte, ¿sabes cómo te vas a encontrar a ese hombre ungido, a ese hombre llamado por Dios, a ese hombre fuerte, pero capaz de hacer maravillas? ¿Sabes cómo te lo vas a encontrar? Estaba atado por sus propios enemigos, los filisteos, aquellos filisteos que él mataba como quería. Ahora ya lo iba a morir, ya le habían sacado los ojos. Sabía que iba a morir. No sé qué pensaría Sansón en ese momento, ¿no? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Si yo soy Sansón, con todo lo que yo he hecho, hombre. ¿Cómo el Espíritu de Dios me ha podido usar tan hermosamente a lo largo de mi vida? ¿Y cómo he llegado yo hasta aquí? Y él, sabiendo que le quedaban segundos de vida, ¿a que no sabe cuál fue su oración? Dice la Biblia en Jueces capítulo 16, versículo 28, que Sansón dijo en los últimos segundos de su vida: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Qué tremendo, ¿no? Uno era una persona ungida y amada desde el vientre de la madre, una vida intachable, aunque después en los últimos años se torció y acabó sus días diciendo: Señor, acuérdate de mí. El otro fue un sinvergüenza, un bandido, un malhechor, un criminal, un gamberro tan grande que Roma lo tuvo que crucificar. Y también acabó de la misma manera diciendo: Señor, acuérdate de mí. Qué cabezones somos los seres humanos, ¿verdad? Nos pasamos la vida creyendo que podemos solos. Nos pasamos la vida creyendo que controlamos nuestra vida, que siempre tendremos tiempo, que seremos jóvenes de por vida. Que lo más importante es resolver nuestros asuntos ahora. Pero tarde o temprano, Dios nos va a colocar en un lugar donde vamos a tener que decir: Señor, acuérdate de mí. ¿Me dejas contarte una historia ya y terminamos? Mira qué historia. 2 minutos de historia. Si me alargo, me cortas. Había un hombre que nunca quiso saber nada de Dios. Él solo estaba enfocado en su dinero, en su sueldo, en su negocio. Yo creo que era como aquel: no, este es mi Dios, este es el dinero. Y él estaba enfocado en hacer prosperar su casa, en hacer prosperar su familia, en hacer prosperar su negocio. ¿Y sabes qué? Lo consiguió. Dice la Biblia que lo consiguió. Fue tanto su éxito terrenal que los graneros donde almacenaba las cosas, dicen: se me han quedado pequeños y yo no puedo almacenar más aquí. Y los tuvo que derribar y construyó unos mucho más grandes. Y ahí empezó a almacenar y almacenar. La empresa creció, se duplicó, se triplicó. Y cuando vio toda esa abundancia, dijo: madre mía, ahora sí puedo reposar, dice él. Ahora ya tengo aquí para muchos años de aquí en adelante. Y Dios se le apareció. Y sabe lo que le dijo, ¿verdad? En Lucas capítulo 12, versículo 20, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche es tu última oportunidad. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Has hecho planes para el día de mañana. Tienes pensamientos de que vas a hacer, vas a lograr, vas a emprender. Y eso está bien, pero eres un necio porque no te has preocupado de lo más importante, que es de tu relación con Dios.
Así somos todos, todos, incluidos los cristianos. No nos escapamos nosotros de esto. Nos preparamos para trabajar, nos preparamos para comprar una casa, nos hipotecamos a 40 años, nos matamos, nos reventamos las espaldas para montar una empresa, nos preparamos para la jubilación. Y ¿sabes qué? Todas esas cosas son buenas. Todas esas cosas incluso son necesarias. Pero lo más importante es que te prepares para tu vida eterna. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? A día de hoy, ¿cómo estás con Dios? Si hoy tuvieras a Dios delante, ¿agacharías la cabeza? Bueno, quizás estás en tu mejor momento, seguro. Bueno, gloria a Dios. Quizás tú dices, no, yo estoy ahora mismo en el mejor momento con el Señor. Le sirvo, le amo, le adoro. No me imagino una vida sin Él. Maravilloso, sigue así, por favor. Es más, te aconsejo que avives ese fuego que Dios ha puesto en ti. O quizá esa relación es inexistente, no existe. Es más, no crees ni en Dios. Hoy nos visitó una persona que me decía, nuestro hermano Hugo, que se declaraba atea, que no creía en Dios. Bueno, es que hay muchas personas así. Para nosotros quizás es extraño porque nos movemos dentro de una fe, pero hay mucha gente que no tiene una relación con Dios porque no cree que haya un Dios. O quizá tu relación se basa en injuriarle, en burlarte de Dios, en burlarte de la iglesia, de los cristianos, en burlarte de absolutamente de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero recuerda, sea como sea tu condición ahora mismo, recuerda que algún día todo ser humano, sin excepción, va a clamar diciendo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Y yo estoy convencido de que tienes muchos años por delante. Estoy convencido de eso. Que tú vas a ser de los que más va a durar aquí en la tierra. Que pasarán las décadas y vas a seguir con vida. Yo lo sé. Estoy convencido que Dios va a bendecir la obra de tus manos, que Dios va a levantar todo lo que emprendas, que vas a ser de bendición para muchos. Yo lo tengo claro todo eso, que Dios va a bendecir todos esos proyectos personales que tú tienes, que vas a tener un porvenir tal cual lo has planeado. Pero ¿y quién sabe si hoy es tu última oportunidad? ¿Y quién sabe si hoy es tu última oportunidad? Este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Este ladrón le dijo, oye, acuérdate de mí, no te olvides, por favor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? En Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos resaltan que el privilegio era que hoy mismo, porque iban a morir hoy, que hoy mismo iba a estar en el paraíso. Ese no es el privilegio. Gloria a Dios por ese paraíso, esa vida eterna, que sí, que no te digo que no. Pero ¿sabes cuál es el privilegio? Que Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Ese es el mayor privilegio de todo ser humano, poder estar con Jesús. Poder rendirnos a Jesús. Por eso yo te invito, hermano mío, a que hoy te rindas a Jesús. Que sí, que tienes una vida hermosa por delante. Que Dios bendiga tus negocios, tu familia, tu matrimonio. Que todo lo que emprendas sea de bendición. Que sea como los árboles, que todo florece. Pero también te pido que te rindas a Jesús en este día. Que hoy estés con Jesús. No en el paraíso, pero que hoy estés con Jesús. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Cierra tus ojos, si quieres ponte en pie. Y dile al Señor con tus propias palabras, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, mi Dios. Acuérdate de mi vida. No me dejes caer en el olvido, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mi salud, si tienes problemas, si tienes alguna enfermedad, díselo, es lícito decírselo al Señor. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Pídeselo al Señor, dile, Señor, acuérdate de mi cuerpo, acuérdate de mi sanidad, acuérdate de mí, Señor, no me hagas perecer en esta enfermedad, díselo. Si estás teniendo problemas en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, dile, Señor, acuérdate de mi matrimonio. Por favor, Señor, te lo pido, acuérdate de mi matrimonio.
No nos dejes caer en el olvido, no permitas que esta unión se rompa. Acuérdate de mis hijos, Señor. No permitas que se pierdan en el mundo. No permitas que el diablo se los lleve, no permitas que el pecado los absorba. Acuérdate de mis hijos, mi Dios. Señor, acuérdate de mis padres. No permitas que en la vejez se mueran y no te conozcan. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mis amigos. Esos que quizás se burlan, te injurian. Señor, no le tomes en cuenta eso. Acuérdate de ellos, mi Dios. Señor, acuérdate de estos compañeros de trabajo, Señor. Allí en el hotel o en donde quiera que sea, acuérdate de ellos, mi Dios. No permitas que se pierdan, Señor, en medio de esas conversaciones groseras, en medio de esas maldades, Señor, acuérdate de ellos. Acuérdate de mí, díselo al Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y si tú le dices en este día, acuérdate de mí, lo más probable es que el Señor te diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. De cierto te digo que si hoy abres las puertas de tu corazón, yo entraré a ti. Y voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Así que me gustaría, así con los ojos cerrados, que si tú quieres recibir a Jesús en este día, que si tú en este día quieres recibir a Jesús por primera vez, que levantes tu mano arriba. Si tú quieres recibir al Señor, Dios te bendiga, valiente, gloria a Dios. ¿Habrá alguna otra persona que quiere recibir a Jesús en este día? Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Habrá alguna otra persona que hoy quiera aprovechar esta oportunidad que Dios le está dando? ¿Quién sabe si es la última? ¿Que quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Alguna otra persona quiere creer en Él? Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.